A partir de este momento, estás sentado en la butaca de al lado. Con Miguel Cane. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el momento en el que ustedes sintonizan este podcast, La Butaca de Al Lado. Yo soy su monstruo favorito, su monstruo estrella Miguel Cane, anfitrión de este podcast, donde quienes hacen el cine, las series y todo lo relacionado con la magia que vemos en pantalla nos cuentan su experiencia como espectadores. En esta ocasión es un gran placer para mí tener en esta mesa, en esta butaca de al lado, a Eric Heiser, que es un espléndido actor, es un amigo al que quiero mucho. Nos hemos divertido muchas veces. Tuvimos la ocasión de hacer algo juntos que nos divirtió una barbaridad. Y además de veras es una persona entrañable. Gracias. Y pues aquí lo tenemos porque cuando yo lo invité, le dije, elige, tienes carta blanca, elige lo que tú quieras. Y él me dijo, seguramente ya te pidieron la que te voy a pedir, pero pues igual, le dije, a ver, dime. Y cuando él me dijo, le dije, no, pues fíjate que nadie me la ha pedido todavía, así que pues ahí la tienes, es toda tuya. Y vamos a hablar hoy de un gran clásico del cine mundial, del cine estadounidense, del cine del siglo XX y probablemente una de las películas más influyentes de la historia, El Padrino, de Francis Ford Coppola. Eric, bienvenido. Muchas gracias. Qué bonita introducción, así de... Pero además no dije nada que no fuera cierto. Muchas gracias. Eso sí, no dije nada que no fuera cierto. Porque cuando digo mentiras, se nota. Pero en este caso no dije mentiras. Muchas gracias. Dijiste El Padrino y resonó en mi cabeza la canción, así de inmediato. ¿Verdad que sí? ¿Sabes que Sí. ¿Y sabes que hay una versión con letras? ¿No sabía? Sí, señor. Hay una versión con letra. E incluso en los años 70, aquí en México, la grabó la mujer que nació para cantar, Manuela Torres. Wow. Si lo checan ustedes en Spotify o en Amazon Music o en Apple Music, busquen la discografía de Manuela Torres y ahí encontrarán que ella grabó una versión del tema del Padrino con la letra traducida al español. Y es bien bonita la letra y la música es, por supuesto, es la música original. Tengo que confesar que fue un poco plan con maña poner El Padrino también, ¿sí? aquí en esta butaca, porque... es fascinante escucharte y es fascinante platicar contigo. Y bueno, El Padrino es sin duda mi película favorita y sé que saldré de aquí, así ya me acabas de dar algo que no sabía y saldré de aquí a escuchar esa canción. Pues ya ves. Y estoy seguro que muchísimos datos más. Bueno, pero yo qué les puedo decir. Aquí yo sé que Eric es súper fan del Padrino. No eres el único, fíjate, naturalmente, pero tengo muchos amigos, además de tu generación, que descubrieron El Padrino siendo chicos, siendo niños a los 10, 11, 12 años. Y de repente como que encontraron su meca, ¿no? Sí. Y yo dije, es bien curioso, es una especie como de fenómeno cultural, porque habiendo crecido yo en los años 70, El Padrino me tocó como referencia cultural inmediata, ¿no? Uh-huh. Mis padres fueron a ver El Padrino cuando se estrenó, estaban recién casados, y cuando yo iba a nacer, fueron a ver la segunda parte, ¿no? Entonces digamos que para ellos era las referencias como deje la pistola y agarra el canoli, o una oferta sí. que no podrás rechazar y tal, eran cosas como de todos los días, ¿no? Y que la mayoría sigue vigente. Sí, ¿no? Hay gente que lo sigue diciendo, ¿no? Y me impacta que hay referencias al Padrino en todas partes. Bueno, por supuesto en Los Simpson, ¿no? Sí. En Los Simpson, ¿no? Dice, pero yo solo soy un pobre estereotipo italiano. Sí. O... Dios mío, obviamente Los Soprano, obviamente bueno, en Mad Men no hay porque todavía no llegaba la serie termina en 1970, pero si la serie hubiera continuado seguramente hubiera habido referencias. Es probablemente una de las películas más queridas. Sí. ¿Por qué crees? ¿A qué crees que se deba esto? Yo te lo pregunto a ti
como espectador. Cuéntame, ¿cómo fue que descubriste El Padrino y por qué la quieres tanto? Esto que decías, contestando a esto que dijiste como brevemente, me parece completamente atemporal. Ayer la revisité y decía, esto no tiene... Puede ser contado en cualquier época porque es una historia de seres humanos, de familias, de tradiciones, de la ética, de la moral, de cosas que todos tenemos como seres humanos y que podemos revisitar en cualquier momento de nuestra vida. Entonces creo que la atemporalidad de los temas que trata es uno de sus atributos principales y de sus atractivos. El Padrino llega a mi vida como una película prohibida. Debo haber tenido... Sí, 10 años, 11 años o quizá un poco menos cuando por primera vez me aventuré a verla o a cambiar la televisión y dejarle por unos momentos. Y esta es la película que no puedo ver porque es para adultos. Ajá. Era muy niño. Sí. Y después cuando comienza mi amor por el cine, cuando empiezo a hacer teatro por ahí de los 13 años, la veo por primera vez en forma y me enamoré. Me acuerdo que fui no me acuerdo si era Videocentro o estos... que existía. Que existía, Qué nostalgia, ¿no? ¿verdad? Macro Sí. Videocentro después, o había uno que se llamaba Videovisión. El Videovisión era como el chiquito, Sí. luego estaba el Videocentro que era el grande y el Macro que era gigantesco, Sí. ¿no? O sea, el Videovisión era como el de la colonia, el de la cuadra, el que probablemente lo atendía uno de tus vecinos. Ajá. El Videocentro ya era como que más en forma y tenía más surtido, y el Macro tenía de todo, y en el Macro era donde tenían la sección de cine de arte y tal, Sí. y ahí era donde uno podía encontrar El Padrino y El Padrino parte 2, y creo que ya El Padrino parte 3, ya cuando tú En ya cassettes al en principio, cassettes, me en acuerdo, VHS, sí, sí, primero señor. no me acuerdo si la vi en beta o ya en VHS y te llevabas dos Sí. cassettes que Sí, ojalá sí, que sí. estuvieran rebobinados aparte, si no había que llegar a casa, ¿no? Y rebobinarlos, y demás. Y fue muy emocionante porque conecté de inmediato. A mí siempre me llamaron la atención los temas de las sociedades secretas y de todo aquello oculto. Y creo que tiene mucho que ver con la influencia de todas las historias que me contaba mi padre y de cosas que a él también le fascinaban. Y recuerdo que a mí me llamaba mucho la atención esto de, pues que a pesar de ser criminales, eran personas decentes. Y tenían un código de honor, código, sí. y una ética también como muy marcada, ¿no? Como moralmente estos códigos de honor, pues al día de hoy muchos se han perdido por completo. Sí. Y en aquel entonces me parecían como temas muy interesantes para poner sobre la mesa y debatir, ¿no? Decir, es un monstruo, pero es un monstruo con una moral bastante sólida, ¿no? Y tiene razón y protege a su familia y a sus hijos y... Don Vito era precisamente por lo mismo un personaje memorable, ¿no? Y Michael también. Sí. Michael también, pero precisamente el centro, como tú lo dices, el centro de todo esto, en la primera parte es Don Vito Corleone, Marlon Brando, Sí. que me imagino que por supuesto viste la serie sobre cómo se filmó la oferta. Sí. Cómo se filmó la película desde que se adquieren los derechos de la novela de Mario Puzo. Cómo se hace el guión, cómo buscan que Bob Evans se jugó absolutamente todo, pero yo creo que es a Bob Evans como ejecutivo o como productor le debemos nosotros los cinéfilos que nos gusta el cine moderno, le debemos un montón. Por lo menos le debemos El bebé de Rosemary, le debemos El Padrino parte 2 y Chinatown. Nada más para empezar. Sí. Y muchas otras cosas. Pero fue precisamente por su visión y su deseo de tomar novelas que eran populares, el Padrino, la novela de Ira Levin también, y convertirlas en películas que él pensaba que podrían conjuntar, por un lado, ser estas tramas populares que le hablaran a toda clase de estratos de público y al mismo tiempo que pudieran ser obras de arte. Y lo que hicieron en su momento Coppola con El Padrino y Polanski con la otra película es que las convierten en eso, ¿no? Son obras de arte. Sí.
no son solo obras maestras. Entonces tú llegas porque era algo prohibido. Eso es algo como muy curioso, ¿no? Todos de un modo o de otro, nuestra película favorita o la película que más nos impresionó en la vida, llegamos a ella porque estaba prohibida y no nos la dejaban ver. Sí. Y eso ya lo vuelve atractivo. Es ¿por qué están diciendo que no lo puedo ver? Y inmediatamente uno quiere verlo. No, por ejemplo, es el caso del Exorcista, ¿no? Sí. Que también entra dentro de este rango de novelas populares que fueron convertidas en películas que son obras maestras. Yo recuerdo que tú no vas a ver esa cosa, porque recuerdo haber encontrado el beta. A mí todavía me tocaron los beta. Sí. El beta a mí en la también, casa. todavía sí. Ay, pero tú eres tú eres mucho más Me chico acuerdo que en yo. casa tenían hasta una videograbadora en beta. En beta, sí. Que tenías que cargar así, eso de haber pesado a 25 hombro, kilos. Una Era cosa tremenda. Y además no aguantaban mucho. Recuerdo haberlo encontrado y decir, ¿qué es el exorcista? El exorcista. Eso. No, tú no vas a ver eso. Es como, me pasó como con el libro del bebé de Rosemary. Lo tenían en el librero en el renglón alto, y también ahí tenían El Padrino. Curiosamente la novela de Puzo. Entonces yo decía, ¿El Padrino de qué es? ¿Es un abuelito? Mi abuelo era mi padrino, ¿no? Entonces es un abuelito. Y entonces mi madre no sabía qué contestar. Y mi abuelo dijo, bueno, sí, en cierta forma es la historia de un padre y un abuelo. Ah, ¿la puedo leer? No. ¿Y qué es La Semilla del Diablo? Porque era la edición en español. ¿Qué es La Semilla del Diablo? Wow. Eso no lo puedes leer. Porque no lo puedes leer. ¿Porque sale el diablo? Sí. Entonces, pero por supuesto después... lo quiero leer. Claro, heme aquí 50 años más tarde, ¿verdad? Y soy y soy la persona que más obsesionada está con el bebé de Rosemary en el mundo. Eso pasa por prohibirle las cosas a los niños. Hace años que no la veo, la voy a volver a ver. Ay, uy, Sí. no, bueno. Cuando la veas vas a entender un montón de cosas de mi idiosincrasia personal, y de mis frases personales, porque hasta cómo era, si a mí me dicen quién es mi personaje favorito de la historia del cine, digo siempre, o sea, es más, sin pensarlo, no digo que Rosemary, el que hace Mia Farrow, que es una de las actuaciones más impresionantes que conozco, como la de Brando, sino Minnie Castavet, la señora Castavet, que es el personaje que hace Ruth Gordon. Ese es mi personaje favorito en el cine. Pero uno de mis personajes favoritos en el cine es curiosamente Don Vito Corleone. Sí. Por lo mismo que decías, ¿no? El código de honor que tiene y ese sentido de la familia que tiene y sus claroscuros, que los vamos conociendo más en la segunda parte, o el origen de sus claroscuros, que los vamos conociendo más en la segunda parte, pero también su lealtad incluso con la mama Corleone, ¿no? Sí. Con ella forma una familia y es su familia y son sus hijos Santino, Fredo, sí, y Michael. Y Connie. Connie es la más pequeña, ¿no? Sí. Y digamos que es como que es interesante esta como dicotomía entre la gran familia americana o la gran familia italoamericana, o los inmigrantes italianos que lograron crear el sueño americano, es decir, de pasar de bajarse del barco a vivir en estos en estas vecindades en la parte baja de Manhattan, a tener la bodega de aceite de oliva, a tener la mansión en Long Island, ¿no? Sí. O luego la mansión en Lake Tahoe, bla bla. Pero como tú decías, ¿no? Hay un secreto ahí debajo, ¿no? ¿De qué forma dirías tú que qué tan apegado sientes que pueda ser a la realidad esto que plantea el Padrino? Porque decían que era muy apegada
a la realidad, o que Mario Puzo se había basado mucho en la realidad cuando escribió el libro, cuando empezó a compilar las anécdotas para escribir el libro, o sientes que es algo que no podría suceder, que realmente es terreno de la ficción y que eso es lo que lo hace magistral. No, yo creo que todo lo contrario, es muy cercana a la realidad. Hay muchos incluso como datos históricos y referencias históricas y me parece que eso la vuelve también cercana. Pensaba ahora que hay una cosa como humana que comencé diciendo eso, que era una de las cosas que más me llamaban la atención de esta película, y ayer que la volví a ver, hay un momentito donde justamente Vito Corleone está sin querer y sin que nadie se lo preguntara explicando por qué hizo lo que hizo y cómo se convirtió en el Don, en el padrino. Y decía, yo no iba a dejar que nadie me pasara por encima. Eran momentos en que las cosas estaban cambiando y yo tenía que sacar a mi familia adelante y no iba a dejar que nadie nos pasara por encima. Y de alguna manera, con esta suerte pues casi como de tragedia, a Michael le sucede lo mismo. Sin quererlo se ve obligado a entrar porque lo tiene en la sangre y dice, yo no voy a dejar que nadie le pase por encima a nuestra familia. Quien toma la decisión de todas estas venganzas como sanguinarias para que la familia pueda seguir adelante es Michael, y piensan que está bromeando y está diciendo, es en serio, hay que matar al jefe de la policía y hay que matar a este otro compadre para... Porque además el jefe de la policía es corrupto, sí, y está aliado con los enemigos de mi papá. Sí. Que no querían hacer lo correcto también, querían empezar sí. con el negocio de las drogas, que a final de cuentas fue lo que destruyó como toda la historia del crimen organizado. Así es, la transforma, se conocía, ¿no? La transforman. Sí, no la destruyó, sino se transforma. Porque Michael no quería entrar en eso. Y es verdad que Michael, cuando conocemos a Michael en la boda de Connie, él no quiere formar parte de esto. Él llega con Kay, está recién llegado de la guerra. La guerra acaba de terminar. Él está por terminar sus estudios universitarios. Es un buen muchacho, y además es el que Don Vito había criado, digamos que aparte, sí. O sea, lo había criado junto con sus otros 3 hijos, o sea, porque no hay que olvidar, por supuesto, a su hijo adoptivo, claro, que es el personaje que interpreta Robert Duvall, el gran Robert maravilloso. Duvall, que de hecho le vino muy bien que lo adoptase Sony cuando son niños. Porque así lo puede educar para que sea el consigliere y que ese rol no lo tuviera que ocupar Michael, para que Michael pudiera ser libre. Así es. Porque él sabía que Fredo era débil. Tom Hagen se llama. Tom Hagen. Me encanta el nombre aparte. Sí, que era irlandés, huérfano, que un día Sonny Corleone lo encontró buscando comida en la basura. Y lo llevó a comer a la casa, y la mamá Corleone lo adoptó. Y entonces Don Vito... Te enamoras de los personajes, sí, ¿no? Así, no. ¿Cuántas virtudes tienen? Claro, a pesar de, ¿no? Sí. Incluso es el hecho, precisamente a lo que iba, era... Michael tiene otro tipo de visión. Es incluso lo que le canta en algún momento Sonny. Le dice, es que tú eres demasiado americano. Con su novia americana, con su universidad americana, etcétera, etcétera. Y sin embargo es el que acaba tomando, el que tiene la cabeza más fría y el que acaba tomando las riendas, porque Sonny tiene el temperamento demasiado impulsivo. Es demasiado impulsivo, tiene la cabeza demasiado caliente y es demasiado arrogante. Y Fredo... Sí, visceral, ¿no? Mecha corta. Sí. Que este cabrón le pegó a Connie bolas. Y ahí va y se lo surte. Y lo que hace es echarse un enemigo encima, un alacrán al vientre. Que bueno, que le cuesta la vida. Le cuesta la vida. Que de por sí... Don Vito sabe la clase de persona que es el marido de Connie.
pero accede a que Connie se case con él porque piensa que lo pueden controlar. Y no quiere tener un conflicto con Connie, porque Connie tiene un temperamento muy parecido al de Sonny. Si no lo acepta, Connie va a acabar yéndose de todos modos con este fulano y no va a poder tenerla cerca para poder cuidarla cuando eventualmente suceda lo que sucede. Lo malo es que esto sucede cuando Don Vito está fuera de acción, está fuera de combate, y Sonny no tiene... ¿Cómo lo llamaríamos? Esta virtud que tiene Don Vito. Creo que, o sea, una de las grandes virtudes es que le permite ver como el mapa completo desde arriba. Creo que lo que pasa con Sonny es que solo ve la inmediatez, Sí. lo que tiene pues como soldado de frente, ¿no? Efectivamente. Está en el frente y solo puede ver eso y está reaccionando o accionando hacia lo que tiene. Y Don Vito es un estratega. Exactamente. Y tiene una gran mano izquierda. Sí. Tiene una gran mano izquierda para mover las piezas. Michael también es un excelente estratega. Connie es una estupenda estratega también. Y Fredo. Que aparte es una actriz que me encanta. Talia Shire. Me encanta. Sí, que es vaciado porque Talia Shire es hermana de Francis Ford Coppola. Y cuando estaban casteando la película, todas las actrices querían el papel de Kay, pero como que a nadie le interesaba el papel de Connie. Es más, a Talia Shire no le interesaba el papel de Connie, pero sabía que no podía hacer el papel de Kay porque el papel de Kay tenía que ser una actriz que fuera como que completamente... La representación americana. La representación americana de una chica venida de Wisconsin. Sí, sí. Entonces, por eso, más que nada por eso es que Diane Keaton la elige, ¿no? Porque Diane Keaton también viene de Wisconsin, viene del medio oeste. Okay. Entonces... Coppola le dijo a Bob Evans, oye, ¿te importa si le hago una prueba a mi hermana para el papel de Connie? ¿Por qué le quieres hacer una prueba? ¡Castígala! ¿En serio? Sí. ¿La quieres? ¿Te funciona? Sí. No. El papel es suyo. Realmente lo que necesitamos es autenticidad y ella te va a dar la autenticidad que tú quieres, ¿no? Sí, entonces es eso. Tómala. El problema fue Marlon Brando. Porque nadie quería en ese entonces, Brando. nadie quería darle Después trabajo. de los últimos proyectos, aparte que, Híjole, pues es que se habían hundido así. Pues después de la cacería, de la jauría humana, que fue en el 66, pues Brando se había hundido mucho en la botella, en pelearse con todos sus directores, había abandonado películas al principio de los rodajes. Se había ido a vivir a Tahití, a la isla de Teriatoa, con Tarita, la madre de sus hijos más jóvenes. Y no quería saber de Hollywood, pero pues finalmente tener hijos es caro. Es caro. Y entonces Coppola tenía dudas de Brando. Por ejemplo, a James Caan siempre lo tuvo muy claro, porque él ya había trabajado con James Caan en lo que fue su primera película ya de estudio, que fue para Warner Brothers, que se llamaba The Rain People. Creo que no la vi. ¿No la has visto? Te la recomiendo muchísimo. Son James Caan, muy joven, Robert Duvall también, muy joven, y ellos son el soporte de la protagonista, que es Shirley Knight, que ya falleció, una excepcional actriz de Broadway. Ella creó el personaje de Heavenly en Dulce Pájaro de Juventud, y luego hizo el personaje en la película con Paul Newman y Geraldine Page, y después trabajó con Sidney Lumet, trabajó en un montón con George C. Scott, un montón de películas, y después hizo mucha televisión, una espléndida actriz. Y en esta película, ella es una película que se filmó en el 68. Ella hace el papel de una ama de casa de Long Island, una ama de casa italoamericana. Es el primer guión que escribe Coppola, que se descubre embarazada
y le deja una nota al marido, agarra las llaves del coche y se va a manejar porque necesita pensar. Está embarazada por primera vez. Entonces se va a manejar, emprende un viaje en carretera porque necesita pensar. Esto es algo un poco inspirado en una anécdota que les pasó a Francis Ford Coppola y a Eleanor Coppola cuando Eleanor se descubrió que iba a tener su primer hijo. Le dijo a Francis, toma, aquí están las llaves del coche, vete a dar una vuelta y déjame sola. ¿Qué? Déjame sola 8 días. Pero déjame sola 8 días y regresas. Y ya regresó y todo. Y bueno, todo el mundo sabe que Eleanor Coppola se merece un monumento por haber aguantado a Francis Ford Coppola durante más de 60 años que llevan casados y todas las puntadas de este hombre. Entonces, esta mujer es la que se va y en la carretera recoge a James Caan, que es un exjugador de fútbol colegial que tiene sufrió una lesión cerebral, entonces tiene la capacidad mental de un niño de 12 años. Y entonces ella al principio lo recoge, luego trata de deshacerse de él, pero es un poco como haber recogido un cachorro y haber recogido un adulto y haber recogido un niño, ¿no? O sea, es un adulto que podría valerse por sí mismo, pero no puede. Y ella quiere ser dura y cruel con él para deshacerse de él, pero al mismo tiempo el instinto maternal que ya le está entrando hace que ella no pueda. Y es una película muy muy bonita. La lanzaron en Blu-ray hace como un par de años y vale mucho la pena buscarla y verla. Sí. Es una verdadera joya de Rain People. Y curiosamente ahí hay elementos que incorpora Coppola, estas como obsesiones sobre la familia, el amor al prójimo, la bondad y nuestras propias reacciones, nuestra mezquindad natural, nuestra desconfianza, nuestra violencia. Están mezcladas junto con la trama que propone Puzo en su libro, que el libro no se parece mucho al principio no se parece mucho a la película, después uno se va dando cuenta de que sí hay muchos elementos, pero como que lo matiza, ¿no? Esto es lo que hace que la película sea una cinta que creo que es muy humana y que creo que por eso es que sientes que está tan conectada contigo, porque recuerdo que eso fue lo que me dijiste, que estaba muy muy conectada contigo. Why? Because. Pues creo que crecí con pues todos estos mensajes de la importancia de la familia, de la palabra, que si uno daba su palabra se tenía que cumplir. Siempre quise ser un ser honorable. Eres un ser honorable en mi experiencia. Gracias. Yo meto las manos al fuego por el Señor. No lo hago por mucha gente y de hecho sé que no debería de hacerlo por nadie, porque me van a decir, es que no debes hacerlo por nadie. Pero gracias. Por el Señor sí me consta. Creo que había muchas cosas que me identificaban con todos estos cuentos y esta educación también que me habían brindado no solamente mi papá, sino también mi mamá. Y eso me conectaba con los personajes, el honor de la familia, el cuidar de nuestras hermanas, de nuestros hermanos, de nuestra madre. Esta cosa aspiracional también. Y aunado a eso como todo este mundo del poder y del underground que me llamaba mucho la atención porque era completamente desconocido para mí. Y me acuerdo que justo cuando, como a los 13 años que que la vi por primera vez, ahí comenzó un viaje fascinante en cantidad de libros, investigando acerca de sociedades secretas, pues de todo aquello que era oculto y de alguna manera prohibido, que siempre me llamó la atención. Fíjate, pero además ahorita que mencionabas esto, que mencionabas a la mamá, no es tanto la mamá Corleone, sino que en cierta forma Don Vito tiene unas características, no solamente es el capo de Tutti Capi, no es solamente el hombre de palabra. En ciertas formas tiene algunas características muy maternales, de algún modo. Tiene estas características que uno no suele asociar con
la masculinidad, y mucho menos con la masculinidad de aquella época. Estamos hablando de los años 40, principios de los años 50, finales de los años 40, de los años 50 y antes, y además el braggadocio italiano, el machismo italiano. Él tiene estas características, por supuesto, porque forman parte de su creación, pero él tiene también algunas características femeninas, y la primera vez que mencioné que el personaje de Don Vito tenía características femeninas, no faltaron las personas, tanto hombres como mujeres, que me aventaron hasta el florero. Pero yo sostengo esta teoría. Yo también lo creo. Puedes decirme que estoy loco, ¿eh? No, todo lo contrario. Pero, y me puedes interrumpir y decirme, no inventes, porque creo yo que en cierta forma él tiene esta intuición que habitualmente no solemos asociar con la masculinidad, sino más bien con lo femenino, esta intuición de, como tú dices, de ver el mapa completo, de tener ahora sí que la esfera de cristal y ver el futuro. Sí. O simplemente saber, conocer bien a tu tribu, ¿no? Él conoce a su gente. Son sus hijos como si él los hubiera parido. Sí. Entonces, él sabe... Él es la pieza que une todos los eslabones de la familia En también. efecto. O sea, la mamá es la que les da alimento y les da un hogar, pero él es, digamos, el que los cubre, los protege. Y al mismo tiempo también es el que sabe de qué pie coge a cada uno. Sí. Y al menos en la primera parte es al que vemos también abrazando, al que vemos como activamente mostrando ese afecto que para la época estaba asociado completamente a la mujer. Así es. Ahí hay una escena que es bellísima. Marlon Brando tiene muy pocas escenas, pero cada una de sus escenas está perfectamente bien construida desde donde lo veo. Es magistral y no por nada pues se le ha reconocido pues con tantos premios, ¿no? Y como una de sus grandes películas. Hay una escena en particular que me parece hermosa, que es justo después de la muerte de Sonny, cuando regresan a casa y está Tom Hagen en el despacho tomándose un whisky, armándose de valor para contarles lo que sucedió. Y entonces él baja, pero desde que baja tiene una destrucción interna tan hermosa, o sea, poética, y él sabe perfecto lo que sucedió, pero necesita escucharlo. Y después de que Tom Hagen se lo dice, él se levanta a consolarlo. Cuando yo decía, pues me enchina la piel, lo que él está pidiendo a gritos es un abrazo, y sin embargo se levanta y él es quien abraza, y le da un beso también. Porque Tom Hagen ahora es su hijo mayor. Sí. Porque Tom Hagen, finalmente para él, Tom Hagen siempre va a tener, de un modo o de otro, va a tener siempre los 8, 9 o 10 años que tenía en el momento en el que llegó Sonny con él a la cocina. Sí. Entonces y acaba de morir Sonny. Entonces ahora su hijo mayor en cierta forma es Tom Hagen y su apoyo, y es donde sabemos que es donde Vito siente un horror profundo y un regret, un remordimiento terrible, impotencia. Porque Michael va a tener, o sea, sabe que el que lo va a seguir es Michael. Sí. El que se va a convertir en el padrino, en el don, es Michael. No va a haber de otra. Ya se quedaron sin el heredero aparente, ¿no? Uh-huh. Y es una secuencia complicadísima, porque además todos los actores... Esta es una película de actores. Yo entiendo que a los actores les resulte fascinante, y que les resulte fascinante además a los actores hombres les resulte fascinante, porque muestra todas estas como facetas de la masculinidad y de las emociones a través de muy distintos tipos de hombres. Uh-huh. Está Marlon Brando, está Robert Duvall, está James Caan, está Al Pacino, está John Cazale, el gran John Cazale. Maravilloso. Que en ese momento todavía no sabía que iba a morir. Uh-huh. Y sin embargo, la sensación que uno tiene
de Fredo es esta... Como si conociera su destino trágico. Como si no solamente el del personaje, sino su propio destino trágico. Personal, sí. Y además que Casale le logra transmitir el complejo de inferioridad de Fredo. Es un complejo de inferioridad que resulta ser peligroso. Uh-huh. Lo maneja muy bien. Digo, yo sé que hay películas que a las actrices les resultan mucho más nutritivas, como Persona de Bergman o Julie Jim de Truffaut, o Mujeres al borde de un ataque de nervios, o Todo sobre mi madre de Almodóvar, o incluso Lo que el viento se llevó. Pero esto no quiere decir que Coppola no sepa dirigir actrices. Ojo, tiene esta gran película con Kathleen Turner, Peggy Sue Got Married, que es espléndida, y que si se hubiera estrenado antes de Volver al Futuro, le hubiera ido mejor de lo que le fue por estrenarse después de Volver al Futuro. Pero Coppola es un director espléndido y a veces es muy brutal, y ahora que ya está muy mayor, salen a la luz cosas que yo digo que no sé si sea necesario que se ceden con eso, ¿no? De que es que, dice Winona Ryder, es que me gritaba de cosas cuando estábamos haciendo Drácula. Sí, es verdad que le gritaba de cosas para ciertas escenas que tenía que hacer ella con Gary Oldman, pero el resultado está en pantalla. Y la interpretación de Winona fue excepcional. Y vamos. Y no digo que sea correcto, pero eran otros tiempos radicalmente opuestos a lo que estamos viviendo ahora. Estoy de acuerdo. Y la dirección de actores, no hay nada escrito en piedra. Yo sé de cierto que muchas veces se recurre, según el guión, a ciertas fórmulas o reacciones para generar lo que se necesita, ¿no? Uh-huh. Y esto lo hace... Se han hecho cosas terribles. Bueno, yo sé desde que le han puesto víboras a niños para que reaccionen de cierta forma, o los han pellizcado. Bueno, lo que le hizo Alfred Hitchcock a Tippi Hedren para hacer la escena del ático en Los pájaros, ¿no? Sí. Aventarle pájaros vivos. Sí. El otro día me contaba un amigo actor, uh-huh, que a él, una directora, él empezó a los 6 años su carrera. Uh-huh. Dijo que una directora se le acercó porque él no podía llorar en una escena, y coincidió con que su papá estaba en el hospital, y le dijo: tu papá acaba de morir. Puso a rodar la cámara y él no podía parar de llorar, evidentemente, y después le dijo: no es cierto. El otro día me lo platicó y yo no lo podía creer, pero bueno. El escrúpulo en aquella época sí, pero se valían de recursos muy poco. Bueno, tú sabes cómo, no es un spoiler decir cuál es la última toma del Padrino, es célebre universalmente. Sí. Es bellísima. Es bellísima, pero para que Diane Keaton tuviera esa expresión en la cara, Coppola le dio una bofetada. Wow. Porque no salía. Y entonces le dijo: Diane, lo siento. ¡Pum! Gracias. Y entonces sí, ahí está la expresión de que estoy herida, uh-huh, me siento traicionada y desconcertada, y no puedo hacer nada para evitarlo, porque además esto que está pasando no lo puedo evitar. Sí. ¡Pum! Y es una verdadera... Digo, a estas alturas del poética, darle la vuelta a la página. Sí, a estas alturas del poema. Y digo, después repiten la escena, que como en Los Simpsons dice, y le da con la puerta en las narices a Annie Hall. Repite la escena en El Padrino segunda parte, entre la famosa escena entre Michael y Kay, en la que Kay le dice, le revela una gran verdad a Michael, ¿no? Pero hablaremos del Padrino segunda parte en otra ocasión contigo, porque esa sí no me la viento con nadie más. Pero ahora bien, ¿tú qué sientes que te dejó El Padrino? Ya no solo como espectador, sino como persona y profesional.
siendo que cuando la primera vez que la ves, eres un muchacho muy joven que absorbe todo esto, que aprende todo esto. ¿Cómo sientes que has aplicado, o si has aplicado algo del Padrino? Si el Padrino te ha dejado algo más allá de un entretenimiento o una posible enseñanza como persona, a la persona que eres hoy. Yo creo que muchas cosas. Es profesionalmente aspiracional para mí. Y lo fue desde que yo dije, yo quiero estar en un escenario y eso es lo que quiero hacer durante el resto de mi vida y quiero pararme frente a una cámara. Y ese siempre fue un referente. Yo quiero hacer eso que ellos hacen. Yo quiero tener la posibilidad de construir personajes a ese nivel de profundidad. Personajes que trasciendan, personajes que tengan que ver con el mundo que vivimos, con lo que somos, que nos cuestionen, que nos enfrenten a nuestra oscuridad. Y justo ahorita, mientras platicábamos, estoy pensando que creo que ese ha sido mi gran referente para construir personajes antagónicos, porque yo siempre pienso en, ok, sí, ya está puesto todas las cosas malas que pueda hacer el personaje, pero es mi deber construir todas esas cosas buenas y todo ese otro lado para humanizarlo y para generar empatía con el espectador, para que no sean pues monstruos gratuitos, ¿no? Monstruos que sean blancos y negros o solo negros, sino que puedan tener todas esas gamas de grises en medio. Y eso, pues el mejor referente es El Padrino. Estamos viendo estos grandes antagonistas, porque son antagonistas de nuestra sociedad, los personajes, pero son personajes profundamente entrañables y personajes que uno quisiera tener hasta de amigos, ¿no? Así, sí. No me importa lo que hagas, pero eres un ser humano adorable, ven para acá. ¿No? Sí, pero son antihéroes, ¿no? Sí. Y es el planteamiento, del dilema moral que da para mucho. Sí, es un asesino, pero como en el caso de Kay, ¿no? Sí. Michael es un asesino, pero es el hombre que amo, es el padre de mis hijos. En el caso de Connie, es un asesino, pero es mi padre. Sí. Es mi padre y son mis hermanos. Y esta es mi herencia y mi legado, y yo tendré que hacer esto en algún momento. Y lo hace. Sí. Eventualmente lo hace. Dice, esto es mi destino. Siento que El Padrino plantea algo que a mí me quedó como muy, muy claro de la primera vez que la vi. Yo no vi El Padrino tan joven. Yo vi El Padrino ya como a los 17 o 18 años. Y además, te digo, la vi en doble, en programa doble. Me eché las dos. Y recuerdo haber tenido esa profunda sensación de cuestionar mi ética personal. Sí. Y de decir, sí, pero sí es horrible, pero hay algo que yo también, o sea, yo también haría esto si yo estuviera en una circunstancia así. Sí. Uh-huh. Yo también haría esto. Por ejemplo, lo que hace Sonny con el marido de Connie. Lo que hace Sonny con el marido de Connie, o bueno, lo que hacen después con Fredo. Exacto. También. Digo, sí. O sea, sí. Probablemente esto no es muy halagüeño que yo lo revele, pero pues sí. Tendría uno que nacer ahí, en el seno de esa familia, en ese momento, ¿no? Pero pensándolo desde lejos. Sí, o sea, visto desde fuera, dices, dadas las circunstancias encontradas, cuando te encuentras en circunstancias semejantes, dices, es que si yo pudiera. Sí. Sí, por supuesto. Ahora existe la otra opción, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Michael dice, yo punto y aparte, yo me voy y se aleja? Y se va a Wisconsin con Kay y adiós Nicanor. Sería otra historia. Sería otra historia completamente distinta. Y muy probablemente a él hubiera de todos modos perseguido su propia conciencia. Sí. Porque finalmente el destino ahí es inamovible. Sí. No puede, como lo plantea Puzo, el destino es como un elemento, como el fuego, el agua, la tierra o el aire. Sí. No puede, las personas son lo que son, no pueden cambiar. Sí. O quizás no del todo.
Pero eso es lo que plantea, al menos en su primera parte, la saga del Padrino, con estos actorazos memorables y un trabajo formidable. Pero lo dice Michael más adelante. Every time I try to go out, they pull me back in. Sí, en la tercera parte, en la escena memorable de la cocina, en la tercera parte, que ya tenía todo legal, sí. pero todo sigue volviendo. Hay muchos símbolos también. Sí. Hay un momento donde justo cuando él acepta ser el padrino del hijo de Connie, sí, que uno dice como, ¿por qué vas a ser el padrino? ¿Por qué vas a aceptarlo? Dice sí. Y es el momento en que toma las grandes decisiones y se convierte en el don. Claro, que es cuando matan, la secuencia increíble, cuando matan al jefe de la policía, cuando matan a todos los demás, las demás cabezas de las casas a McCloskey, a Moe Green, a Moe Green, a Alex Rocco, aquella memorable. Todo esto es realmente es una secuencia increíble. Es realmente formidable. No, y bueno, está la escena por supuesto la famosa escena del caballo, las referencias a Frank Sinatra, que Frank Sinatra siempre decía, no, bueno, sí. Sí, que todo el mundo lo sabía, vamos. Tenía unos efectos especiales increíbles para la época. Para la época, si consideras que todos eran manuales. Sí. La explosión del auto cuando muere Apolonia. ¡Pum! La explosión es impresionante. La muerte de Apolonia, que también probablemente es el primer paso para llevar a Michael hacia el ascenso, que es probablemente la muerte de Apolonia, es lo que es uno de los grandes regrets de Don Vito, porque Don Vito sí quería que... Don Vito no tenía ninguna objeción de que Michael tuviera a su gringa, a su gringuita, y tuviera su vida perfectamente white bread, ¿no? O sea, de hecho eso era lo que él quería. Y todo esto se sale de control cuando Michael va a Sicilia, porque se tenía que esconder en Sicilia, y está tan llena de capas. Uh-huh. Puedo entender perfectamente bien porque es una película que sientes tan cercana a tu corazón y que te... Y se puede revisitar. Así es la película que más veces he visto. ¿Cuántas veces la has visto? Yo creo que no menos de 20. O sea, no menos de 20. No menos, muchas. Y cuando tengo conversaciones con alguien, no la has visto, veámosla y la vuelvo a ver así junto con la persona con la que esté hablando. Sí. Y cada vez descubro cosas nuevas. No, además ver El Padrino, o bueno, ver la película de tu vida con alguien que nunca la ha visto, siempre es algo magnífico. Porque yo cuando les pongo El bebé de Rosemary, que yo la he visto más de 100 veces, wow. 100 veces, entre 1988 y ahora, seguramente son más de 100 veces, ya no estoy viendo la película, estoy viendo las reacciones de la gente. Si se compran la convención y entran en el juego que está planteando, ¿no? Mucha gente, sobre todo de un tiempo a esta parte, me han dicho, es que me asusta. Es que es diferente, no es Terrifier, no es Scream, no es Saw, no es Viernes 13, no es nada de esto, es otra cosa, es algo completamente distinto, es como en El Padrino no es una película de gángsters a la usanza. No. El Padrino es una tragedia griega disfrazada de película de gángsters. El bebé de Rosemary es un drama, es un drama escandinavo psicológico disfrazado de película de terror. Sí. O sea, en realidad es una película que El Padrino es acerca de la lealtad, la fidelidad, la familia, el compromiso, el honor, la palabra. Sí. El bebé de Rosemary es sobre el cuerpo. El cuerpo, la relación, el vínculo, la traición. Uh-huh. Entonces, es otro tipo de historias, y me parece maravilloso que sigas propagando la palabra de ahora sí que
Ahora sí que el padrino es Dios y Eric Heiser su profeta. Y Eric Heiser su profeta. Me encanta. Se me hace muy redondo, una película redondita. Magnífico. Querido, ¿en qué? Trabajas un montón, así que dime, ¿en qué te pueden encontrar nuestros escuchas y videntes en estos momentos? Ahorita, ¿qué tienes calientito? Próximamente viene el estreno de una serie que hice para Prime Video que se llama Ahora que no estás. Sí. Que ya, de hecho, ya cuando esto salga ya va a estar seguramente. Perfecto. Entonces estrena 25 de diciembre. Fantástico, sí. Así que podrán disfrutarla en Prime Video. Creo que me atrevo a decir que es uno de mis proyectos más honestos. Que fue un reto hermosísimo porque es la primera vez que decido prestarle mucho de mí a un personaje, mucho de mi manera de moverme, de mi voz y evidentemente de mi mundo interno. Y fue un ejercicio nuevo, distinto y que me generó muchísimo vértigo y muchísimas ganas de dejarme ver por primera vez sin estas máscaras de las caracterizaciones. Y esto que también me fascina, convertirme en alguien más, pero aquí tiene muchas cosas mías y eso creo que pues hace que sea un proyecto distinto y un proyecto que guarda un lugar especial en mi corazón. Un proyecto entrañable para ti. Sí. Me parece excepcional. Con eso. Vendrán estos otros estrenos para el próximo año, pero por ahora eso. Magnífico. Pues ahí lo tienen. Ya pueden ver en Amazon Prime. Ajá. Ahora que no estás. Ahora que no estás. Con Eric Heiser, que además tiene un elenco excelente, hermosísimo. Ana Serradilla, Sandra Echeverría, Jacqueline Andere, Yari Santana. Sí, Gaby Espino, Dominica Paleta, Ruiz Senderos, Wow. Gerardo Oñate, Oye, Itza Sodi. Es una belleza. ¡Qué maravilla! Pues ahí lo tienen. Por supuesto, ustedes pueden encontrar a Eric Heiser como @Eric Heiser. Así es. En el social media, en Instagram, en X y en Facebook. En Facebook. Y bueno, yo soy Miguel Cane. Ha sido un placer que nos acompañaran. Gracias, Eric. Gracias a ti también. Deja la pistola y agarra los canolis. Buenísimo, sí. Y habrá segunda parte de este podcast. Hablaremos del Padrino, segunda parte, y de algunas cosas más que nos sigan apasionando acerca del cine con Eric, que no será la única vez que vengas, espero, a este micrófono. Me ha encantado. Gracias. Muchísimas Regresaré gracias. cuantas veces me lo pidan. Magnífico. Pues muchas gracias. Gracias por estar en la butaca de al lado. Estamos en todas las plataformas. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, iHeartRadio y en YouTube. Así que corran la voz, avísenle a sus amigos. Vamos a hacer masa crítica, vamos a divertirnos y vamos a seguir haciendo que este podcast crezca. Y bueno, como dijo la Betty Davis, si en este negocio no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.